El peligro de la costumbre. Lo más peligroso no siempre es lo que nos sucede, no, sino aquello a lo que terminamos acostumbrándonos. ¿A qué te estás acostumbrando hoy? Quiero comenzar este episodio con una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que hace algunos años te parecía inaceptable y que hoy ya lo ves como normal? Piénsalo. Una falta de respeto de alguna persona, una mentira de otra, una injusticia, una relación que dejó de hacerte bien, un ambiente donde los valores comenzaron a desaparecer, un trabajo, sí, un trabajo que apagó tu entusiasmo, ya no te llena, una forma de vivir que sabes que no representa quién realmente eres. Tal vez, sí, tal vez al principio te molestaba. Después comenzaste a tolerarlo. Sí, ¿por qué no? Más tarde encontraste una explicación para justificarlo y finalmente te acostumbraste. Con los años yo he aprendido que todo pasa, pasan los buenos momentos y también, ¿sabes qué? Pasan los malos momentos. Ninguna alegría es permanente, pero tampoco lo es el dolor. Sin embargo, existe un peligro del que pocas veces hablamos, la capacidad del ser humano para acostumbrarse prácticamente a todo. Esa capacidad puede salvarnos en momentos difíciles, nos permite adaptarnos, sobrevivir, continuar, pero también puede convertirse en una trampa, porque podemos acostumbrarnos incluso a aquello que nunca deberíamos de haber aceptado desde el principio. Y lo más peligroso es que casi nunca sucede de golpe, sucede lentamente hasta que un día dejamos de preguntarnos, ¿esto que estoy viviendo está bien? Y comenzamos a decir, así son las cosas. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico. Hay algo que he aprendido observando mi propia vida. El deterioro rara vez llega haciendo ruido. Casi siempre llega en silencio. Un día tolero una falta de respeto. Después justifico una mentira. Más adelante acepto una injusticia. Y poco a poco comienzo a interpretar lo que me sucede como algo inevitable. Sí, así es mi trabajo, así es mi relación, así son los negocios, así funciona el mundo. Y esas frases parecen inofensivas al principio, pero pueden convertirse en una forma muy peligrosa de resignación, porque dejamos de cuestionar, dejamos sobre todo de poner límites, dejamos de intentar cambiar aquello que sí podemos cambiar, hasta que ocurre algo todavía más grave. Lo anormal, fíjate, comienza a parecernos normal. Y cuando llegamos ahí, el problema no solamente está afuera, también comenzó a instalarse dentro de nosotros, porque aquello que toleramos repetidamente termina modificando nuestra percepción. Nos acostumbramos a la violencia, ya la escuchamos, lo que pasa en cabo, y se nos hace normal, a la falta de lealtad, a vivir sin respeto, a la corrupción de todos los días, a la injusticia, a la mentira. Incluso podemos acostumbrarnos a nuestra propia mediocridad. Y quizá, solo quizá, ahí comienza uno de los deterioros más silenciosos del carácter. Cuando dejamos de sentir incomodidad frente a aquello que antes sabíamos que estaba mal. Aceptar no significa resignarse.
Aquí aparece una confusión muy importante cuando hablamos de estoicismo. Muchas personas piensan que el ser estoico es soportarlo todo, aguantar, no quejarte, aceptar cualquier circunstancia. Pero te digo una cosa, eso no es estoicismo, eso es resignación. Los estoicos enseñaban algo mucho más profundo. Debemos aceptar aquello que no depende de nosotros, sí, pero asumir absoluta responsabilidad sobre aquello que sí, lo que sí depende. Yo no puedo controlar cómo actúan los demás, es cierto, pero puedo decidir qué permito. No puedo evitar todas las injusticias, no puedo decidir, pero yo digo, no, pero puedo decidir no participar en esas injusticias. No puedo controlar que alguien mienta, es cierto, pero puedo decidir vivir con honestidad. No puedo controlar el comportamiento del mundo, pero sí puedo gobernar mi propio carácter. Epicteto comenzó ese libro que me encanta, Enquiridión, recordándonos precisamente esto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría está en aprender a distinguirlas. Por eso aceptar la realidad no significa rendirse ante ella, significa verla exactamente como es, sin engaños, sin justificaciones, sin maquillajes. Y entonces preguntamos, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? Y ahí, justo en ese momento, comienza tu libertad. La comodidad, una prisión que no parece prisión. Existe otra razón por la que nos acostumbramos, la comodidad. Escúchala bien, la comodidad, porque cambiar cuesta, poner límites cuesta, terminar ciclos cuesta, reconocer que nos equivocamos cuesta mucho, empezar nuevamente cuesta. Y muchas veces preferimos una incomodidad conocida que una incertidumbre desconocida. Nos quedamos en relaciones, en trabajos, en hábitos, en formas de pensar, en versiones de nosotros mismos que hace tiempo dejaron de representarnos. Y poco a poco comenzamos a confundir la comodidad con la paz. Pero no son lo mismo. La paz nace de vivir de acuerdo con tus valores. La comodidad simplemente significa que dejaste de luchar contra aquello que te rodea. Y existe una pregunta que intento hacerme cuando descubro que llevo demasiado tiempo tolerando algo. ¿Estoy realmente en paz o simplemente ya me acostumbré? Porque hay prisiones que no tienen barrotes, tienen rutinas, tienen excusas, tienen miedo y algunas incluso tienen un sofá muy cómodo. Por eso son tan difíciles de abandonar. Cuando dejamos de indignarnos, hay algo todavía más preocupante. La costumbre no solamente afecta nuestra vida personal, también transforma sociedades enteras. Cuando vemos una injusticia todos los días, dejamos de verla. Cuando escuchamos mentiras permanentemente, dejamos de sorprendernos. Cuando la violencia forma parte de las noticias todos los santos días, comenzamos a considerarla parte inevitable de nuestras vidas. Cuando la corrupción, esa corrupción se vuelve cotidiana, pues aparece una de las frases más peligrosas. Pues todos lo hacen, todos son corruptos. Y cuando una sociedad comienza a justificar lo incorrecto porque es frecuente, la frecuencia termina reemplazando lo moral. Porque algo ocurra todos los días no significa que esté bien. Que muchas personas lo hagan no lo convierte en algo correcto. Y que llevemos años tolerándolo no significa que debamos seguir haciéndolo. Marco Aurelio vivió rodeado de guerras, traiciones, enfermedades, luchas de poder. No podía transformar todo el imperio, pero podía evitar que el imperio transformara su carácter. Ese es uno de los grandes retos de nuestros tiempos. Vivir en un mundo que puede perder sus valores sin permitir que nosotros perdamos los nuestros. Marco Aurelio hablaba constantemente de regresar hacia adentro, de proteger ese espacio interior donde todavía podemos decidir quién queremos ser. Los estoicos entendían que la verdadera batalla no siempre ocurre afuera, ocurre dentro de nosotros, entre lo fácil y lo correcto, entre la comodidad y el carácter, entre reaccionar o responder, entre acostumbrarnos y despertar finalmente. Podemos vivir rodeados de personas deshonestas.
es la verdad, y conservar nuestra honestidad. Podemos enfrentar injusticias todos los días y mantener nuestro sentido de justicia. Podemos recibir una falta de respeto, sí, sin perder nuestra dignidad. Podemos atravesar circunstancias difíciles sin convertirnos en aquello que nosotros criticamos. Eso es libertad interior. No significa permitirlo todo. Significa que las circunstancias no tienen autoridad para decirnos en qué clase de persona vamos a convertirnos. No, las circunstancias no. Y por eso quiero dejarte 4 preguntas. Una, ¿qué estás tolerando hoy que hace algunos años jamás lo hubieras aceptado? Chécalo. ¿Qué comportamiento comenzaste a justificar simplemente porque se volvió frecuente? ¿En qué parte de tu vida confundiste la paz con la comodidad? Y quizá la más importante, ¿qué parte de ti estás perdiendo por haberte acostumbrado? Piénsalo y respóndelas en su tiempo. Muy bien, ahora pasamos a la recomendación del libro y la película. El libro es muy bueno, de León Tolstoy. Es La muerte de Iván Ilyich. Es una novela corta, profunda, extraordinariamente estoica, aunque no fue escrita para ser estoica, pero ¿por qué? ¿Por qué encaja con lo que hablamos? Porque habla de un hombre que vive exactamente como la sociedad espera que viva. Tener éxito, prestigio y comodidad. Hasta que una enfermedad lo obliga a preguntarse si realmente vivió de acuerdo con sus valores o simplemente se acostumbró a una vida vacía. Puedes pensarlo, porque muchas veces vamos con la corriente y cuando nos detenemos nos damos cuenta que no vamos viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza. Te lo recomiendo, muy buen libro. Y la película The Truman Show, el show de Truman, creo que es la mejor elección para este espacio específicamente. No trata únicamente de un hombre dentro de un programa de televisión. Habla de alguien quien acepta una realidad, pero que nunca ha conocido otra, hasta que empieza a hacerse preguntas. Y esas preguntas cambian su vida. La película gira precisamente alrededor de esta idea. La comodidad puede ser la prisión más perfecta cuando ni siquiera sabes que estás encerrado. Pues muy bien, ahora sí pasamos a la reflexión final. No normalices lo que te hace perder. Quiero terminar con algo que he aprendido con los años, bastantes. No todo lo que soportas te hace fuerte. Hay cosas que simplemente te acostumbran a vivir mal y existe una enorme diferencia. Ser fuerte no significa aceptar faltas de respeto, no significa tolerar injusticias, no significa permanecer indefinidamente donde perdiste tu dignidad. La fortaleza estoica consiste en mirar la realidad sin miedo, actuar de acuerdo con tus valores, tus principios, de acuerdo a tu naturaleza, aunque sea incómodo, aunque tengas que cambiar, aunque tengas que empezar nuevamente, porque el mal rara vez llega anunciándose. Casi siempre comienza con una pequeña concesión, una excepción, una justificación, una vez, después otra, hasta convertirse en una costumbre. Por eso quiero preguntarte y proponerte un ejercicio esta semana. Observa tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus hábitos, tus pensamientos y pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué estoy normalizando? ¿Qué estoy justificando una y otra vez? Que sé que está mal, pero que dejo ya de cuestionar. ¿Y qué decisión necesito tomar para volver a vivir de acuerdo a mis valores? No necesitas cambiar toda tu vida mañana, pero sí necesitas recuperar algo súper importante. La capacidad de darte cuenta que te das cuenta. Esa es la conciencia, porque cuando vuelves a darte cuenta, vuelves a elegir. Y cuando vuelves a elegir, ¿sabes qué? Recuperas tu libertad. En serio, recupera tu libertad. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que quizá se haya acostumbrado a algo que ya es momento de cambiar. Te invito a seguirme, estoy en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, donde cada semana compartimos herramientas para vivir con mayor conciencia, virtud y serenidad. Me encuentras en Alberto Treviño, Alberto T66 en Instagram y en las redes de Los Cabos Estoico. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico.
Nos escuchamos la próxima semana si el destino lo permite. Gracias.